Apreciados hermanos y amigos, muy buenos días para todos. Estamos hoy en la segunda cápsula de salud y como vimos ayer en la introducción, vamos a hablar sobre el órgano de la sangre. Hoy vamos a conocer 10 señales que tu cuerpo te indican o manifiestan de que necesitas hidratarte para que el cuerpo pueda funcionar mejor. Ojo, no estoy diciendo que si tú presentas algunas de estas manifestaciones de manera aislada, pues se deba solamente a la falta de hidratación. No, estoy diciendo que son señales o manifestaciones del cuerpo cuando hay presencia de deshidratación. ¿Qué es la deshidratación? La deshidratación simplemente es cuando no se tiene la suficiente agua o líquidos que debería el cuerpo tener para cumplir con su funcionamiento normal. Una de las manifestaciones es dolor de cabeza o como si sintieras que te palpitara la cabeza, una sensación de pálpito constante. Cuando los niveles de deshidratación caen, hay una reacción química en la sangre, la cual hace que el cerebro sea muy sensible y el cerebro reacciona activándolo con un dolor de cabeza. Cuando el dolor de cabeza empeora, cuanto más agua se pierde, es porque ya pues está muy bajito el volumen en la sangre y el oxígeno pues no fluye de la misma manera a través de los vasos sanguíneos en el cerebro. Por eso hay dolor de cabeza. Entonces vamos con la primera, dolor de cabeza. Segundo, cuando tenemos problemas de estreñimiento. El agua ayuda a mover los residuos de los alimentos a través de los intestinos y también fuera del cuerpo. Por eso es importante mantener nuestro colon bien hidratadito. 3. A veces se sienten mareos. Si te pones de pie de manera muy rápida, puedes sentir un mareo. Esto es por el tema de la presión sanguínea. Esto también puede deberse a falta de deshidratación. 4 síntomas o cuarta señal. Siento mucha hambre. Se incrementa el hambre y no es por falta de comida. O sea, puedo acabar de comer y al ratito puedo estar sintiendo hambre. He comido lo suficiente, pero durante el día siento hambre constantemente. Esto puede deberse, 1, a la calidad de alimento que le estás metiendo a tu organismo y 2, a que no estás tomando lo suficiente agua para mantenerte hidratado. 5, la harina se mantiene con un color amarillo fuerte. Es un signo evidente de deshidratación y a veces también se torna casi que anaranjado. Incluso también puede tener un mal olor. 6, cuando te sientes muy decaído, no piensas sino en dormir, una sensación de fatiga o de cansancio, puede ser un síntoma de deshidratación. El signo o la señal 7 puede ser que te calientas, sientes que te calientas o se te sube la temperatura corporal y sudamos demasiado. El sudor ayuda al cuerpo a bajar su temperatura a través de la refrigeración y la evaporación, pero puede suceder que cuando no consumimos suficiente agua, entonces el sudor hace que nos deshidratemos mucho más de lo que pensamos. 8, la boca se siente seca, la nariz cuando respiras, tu garganta también es otro signo. 9, los calambres musculares. También por un balance correcto entre hidratación y electrolito hay que mantener agua para que haya una correcta contracción muscular, si no empezarán los calambres. Y otro, mírate tu piel. Si tu piel está reseca, flácida, no tiene brillo, es otro síntoma de deshidratación. 10 síntomas de
de deshidratación que nos pueden ayudar a ver cómo nos encontramos. Así que mucho ánimo y mañana nos volvemos a ver en otros 5 minutos de cápsula de salud. Ese es el tema número 4. La iglesia remanente tiene un mensaje de salvación en el mensaje de salud por el Dr. Augusto Varela. Grabación 1051. Adelante, doctor. Buenos días a todos mis hermanos y a todas las personas que se han conectado a esta hora a la red. Antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Señor en nuestros corazones para escudriñar su palabra. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tus bondades y por tu misericordia. Gracias por el privilegio de este día de buscar tu rostro en tu palabra. Acompáñanos, que tu Santo Espíritu nos permita abrir nuestra mente y nuestra comprensión para el mensaje que tú nos regalas en esta mañana. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Estos 3 días anteriores hemos tenido la oportunidad de reflexionar en los aspectos iniciales de nuestro tema. Comenzando por reconocer que nuestro Creador, en su infinito amor, nos diseñó, nos creó, nos otorgó potestades para vivir con Él por la eternidad, en una creación perfecta, reflejada en las maravillas de nuestro organismo. Y eso determina para nosotros una dignidad tan grande como tan grande es la responsabilidad para cuidar esa creación del Señor. La importancia del asunto tiene que ver entonces para que nosotros delante del Señor podamos comprender las verdades para este tiempo. Vimos también que por la entrada del pecado la humanidad cayó, se ha degradado. Satanás ha aguzado su inteligencia en contra de la raza humana dentro de este conflicto para degradar la ley de Dios y su justicia. Pero el Señor, con la máxima expresión de su amor, ha otorgado a su Hijo, al Cristo, a Cristo Jesús, como la consolidación de todos sus planes para rescatarnos, para ser vencedores, para que ese conflicto termine y que sus redimidos puedan ser restaurados al plan original. Nos ha puesto de frente al Calvario para que la contemplación del sacrificio de Jesús, para que su sangre nos limpie, para que su sangre nos establezca. Y ayer vimos todo lo que el Señor piensa acerca de nuestra salud y nuestro bienestar. Y nos ilustramos en varios pasajes que nos enseña la Biblia. Y en uno en especial del segundo libro de los Reyes, en el relato de la curación de Naamán, encontramos unos elementos que no son comunes para el tema de hoy.
Por eso les invito, mis hermanos, al segundo libro de Crónicas. Vamos a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas y en el capítulo 20. Dice el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Dice más adelante en el versículo 3, entonces, habla de Josafat, él tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y una de sus oraciones le pide al Señor en reconocimiento, versículo 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es una situación de gran dificultad, de angustia, de reconocimiento de la absoluta incapacidad para enfrentar ese desafío. Pero también es un momento de clamor, es un momento de esperanza y de fe en que el Señor podrá reflejar cómo salir de esa circunstancia. Y dice en el versículo 14, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Más adelante, dice, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Además de la circunstancia en que se encuentra el pueblo de Dios, además del clamor y además de la angustia que sufren, hay un hombre piadoso que es Josafat, quien ora y se pone en manos del Señor. Y hay una respuesta del Señor a su oración a través de su profeta. Y su profeta manifiesta lo que el Señor le da en su palabra. Cuando vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión sobre Jahaziel, es una revelación de cómo es que tiene que enfrentar el pueblo esta circunstancia. Entonces, después de este contexto, es cuando en el versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Este versículo resume
de una manera absolutamente contundente los elementos frente a los cuales hacía como desafío el pueblo de Israel. Tenía consolidada en esas expresiones la necesidad de obedecer, la necesidad de ponerse en manos del Señor, la necesidad de confiar en Dios para estar seguros y la necesidad de creer a sus profetas para ser prosperados. En el contexto es para salir victoriosos, para poder avanzar. Con esto en mente, nosotros entonces vamos a examinar una situación para la iglesia remanente. Nuestro tema hoy es que esta iglesia remanente tiene un mensaje de salvación en el mensaje de salud. Acompáñenme por favor en sus Biblias y vamos al libro de Apocalipsis y vamos a examinar un versículo que vimos ayer, Apocalipsis 12, 17. Se nos está planteando el desarrollo del gran conflicto entre las fuerzas del Señor y Satanás. Y cómo la iglesia del Señor es especialmente atacada. Versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón, que es el diablo, el Satanás, sus fuerzas malignas, se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra su iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ya no es el conjunto, sino lo que queda, el resto, el remanente, caracterizados por dos elementos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Comprender este primer aspecto nos ubica para tiempo real en el tiempo del fin, características de la iglesia remanente. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 19 y el versículo 10, Apocalipsis 19 y versículo 10, nosotros encontramos una declaración en la que se nos narra una escena. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Un ángel le está hablando a Juan en medio de las revelaciones que está recibiendo. La respuesta de Juan en gratitud, en solemnidad, en deuda, en recogimiento, tiene el impulso de adorar a quien le otorga tantos y tantos secretos. Pero el ángel le contesta: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tenemos entonces aquí una equivalencia, una comparación, una síntesis acerca del testimonio de Jesucristo como una de las
características de la iglesia remanente y una definición de su contenido, y es tener el espíritu de la profecía. Entonces vayamos a examinar brevemente los elementos que tienen que ver con el testimonio de Jesucristo. Y lo encontramos en el primer capítulo del mismo libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, y vamos al versículo 1 en adelante. Dice el Apocalipsis que es la revelación, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Jesucristo tiene, por decirlo de alguna manera, la información, tiene la visión, tiene el conocimiento sobre las cosas que deben suceder pronto, es decir, sobre el devenir, sobre lo presente y lo futuro. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que Juan es receptor del testimonio de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo sabe y quiere transmitir a sus hijos es el testimonio de él. A su siervo Juan lo utiliza, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan transmite la revelación. Juan es el profeta. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nos ubica en el tiempo presente. Nos dice que Juan es el receptor de la revelación, ha sido impresionado por el Señor. Es el testimonio de Jesucristo el que Juan recibe y el que Juan transmite acerca de la profecía, acerca de lo que está ocurriendo. Y como hemos visto que es en el contexto del conflicto, pues ya sabemos que el mayor interés, el supremo anhelo del Señor, es que ninguno de sus hijos se pierda. Es un alto contenido de salvación. Y utiliza a su Hijo Jesucristo en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre, para consolidar ese plan, para que esa solución sea efectiva, para que sus hijos, contemplando el Calvario, encuentren respuestas, encuentren perdón, encuentren victoria sobre el pecado, encuentren esperanza en la resurrección de Jesús. Ese contexto de salvación en donde interviene la revelación y los profetas y el testimonio de Jesucristo, para nuestro tiempo, como lo dice en Apocalipsis 1 y el versículo 3, es porque el tiempo está cerca. Pues bien, tenemos entonces nosotros como el cuadro completo. Sabemos que el espíritu de profecía es un don del Espíritu Santo y que lo ha otorgado a lo largo de la historia para comunicarse con sus hijos. Los adventistas del séptimo día, escudriñando la palabra, estudiando con oración y siendo impresionados por el Señor, han recibido la revelación
acerca de la segunda venida del Señor y caracterizados porque guardan los mandamientos y entre los cuales se eleva como uno de los puntos culminantes la proclamación del sábado, como ese reconocimiento a la creación y a la salvación. Los adventistas del séptimo día, guardadores del sábado, esperan la segunda venida del Señor. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, que ese pueblo remanente sobre el cual el dragón hace la guerra contra ellos, tiene el don profético, tiene el espíritu de la profecía. De ahí en adelante, todas las circunstancias que tienen que ver con el surgimiento del movimiento adventista, con los hechos que rodearon el año de 1844, con la proclamación de los mensajes refrescados, con la proclamación de las evidencias mostradas por el Señor, aparece y surge entonces progresivamente organizada la expresión del remanente. Tenemos entonces características proféticas, características teológicas, características espirituales. Por eso el otorgamiento del don de la profecía tiene expresión real y práctica a través de la profeta, a través de la sierva del Señor, a través de nuestra hermana Elena de White. Ese es nuestro reconocimiento como remanente. Ese es el designio del Señor para nosotros. Por eso los mensajes otorgados son testimonio de Jesucristo. Son palabra de Jesucristo. Y el mayor anhelo, el mayor propósito es la salvación de sus hijos. Así que los mensajes otorgados en el espíritu de la profecía al remanente tienen la misma esencia. Por eso la iglesia remanente tiene un mensaje de salvación a través de su mensaje de salud. Unas 2 o 3 semanas después de haberse realizado la primera reunión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la hermana Elena de White recibió la primera impresión, la primera revelación sobre salud en junio de 1863. ¿Qué tiene que ver esa revelación con todo lo que hemos estado examinando? Si nosotros miramos el ministerio de Jesús en esta tierra, fue un ministerio de curación, fue un ministerio redentivo, fue un ministerio de salvación, dentro de los cuales un elemento muy fuerte, un elemento definitivo, un elemento de expresión del amor y de la bondad fue sanar a los enfermos. Los adventistas del séptimo día, como la iglesia remanente, quienes mantienen los mensajes del Señor, quienes guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo para este tiempo, también tienen los métodos de Jesucristo para alcanzar al alma sufriente, y es el ministerio de curación.
Nosotros lo conocemos como ministerio médico misionero. Pero es la consolidación de todos los elementos, de toda la revelación de la voluntad del Señor acerca de los asuntos de la salud y la enfermedad, pero con un propósito eminentemente redentivo, salvífico. Si el ministerio de Jesús en esta tierra fue un ministerio de curación, mediante el cual alcanzó las almas para salvación, la iglesia remanente en el tiempo del fin, los adventistas del séptimo día, tienen un ministerio de curación revelado en el testimonio de Jesucristo a través de los mensajes que recibió la profeta. Examinamos ahora cómo esa revelación, cómo ese testimonio de Jesucristo nos habla, así como le habló a Ezequiel para que Josafat entendiera y para que Jerusalén y Judá entendieran en ese momento lo que debían hacer para salir victoriosos. Así nosotros recibimos todas las declaraciones que el Señor ha puesto para nuestro conocimiento. Miles de páginas escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, para nuestra redención, para nuestra salvación, para aclararnos, para iluminarnos, para darnos más herramientas para comprender la palabra del Señor, para comprender su voluntad. Y entonces dice la sierva del Señor, página 27 del libro Testimonios Selectos, dice, una comprensión de la filosofía de la salud será una salvaguardia contra los muchos males que continuamente van en aumento. ¿Qué estaba ocurriendo en 1863 y por qué el Señor toma ese tiempo para revelar su mensaje de salud? El pueblo norteamericano se desangraba en la guerra civil. Las enfermedades, las mutilaciones, el sufrimiento, las secuelas de la guerra estaban minando la salud de los jóvenes especialmente. Y entre ellos, por supuesto, los jóvenes adventistas de la época. Y por otra parte, la sierva del Señor, el instrumento humano que el Señor había escogido para revelarle en el tiempo del fin a su remanente todas las verdades que necesitaba conocer, padecía de debilidad y de enfermedad. Y las circunstancias que se dan alrededor de ese tiempo son especialmente unas dolorosas y otras muy importantes. Uno de sus hijos muere en el mes de diciembre, a escasos 5 meses de recibir esto. Ella no estuvo presente para poderlo librar de la neumonía. Y lo que encontraba era que los recursos que utilizaban los médicos y las instituciones de salud para ese tiempo eran catastróficos, eran venenosos, no resolvían los problemas, agravaban la condición de salud o precipitaban a la muerte a quienes padecían enfermedades. El conocimiento para la época era escaso, pobre, insuficiente. En el temor del Señor y querer ayudar a esa humanidad sufriente y no tener cómo hacerlo, es el tiempo cuando el Señor la impresiona
para dar a conocer un mensaje, para otorgarle alivio a este sufrimiento. Más adelante en estos días vamos a mirar los detalles de ese plan. Estamos examinando inicialmente cuál era el propósito. Por supuesto que los mensajes que los adventistas tenían sobre la segunda venida del Señor, sobre los mandamientos y la ley del Señor, sobre las revelaciones en otros temas, y que la gente tenía que conocer, eran posibles solo si ellos encontraban gracia en el sufriente, si ellos podían tocar su corazón y si ellos podían ser un testimonio de Jesucristo vivo, como lo había sido Él en la primera venida. Su bondad, su abnegación, su simpatía y el poder del Señor para curar las enfermedades. Esa era la misión para 1863, para que la revelación de la luz de los mensajes de 1844 en adelante pudieran alcanzar al ser humano. Y entonces el Señor otorga el testimonio de Jesucristo, otorga el espíritu de la profecía para poder alcanzar al ser humano. Por eso el mensaje de salud encuadrado en ese contexto es de tanto valor. Hace 2 días, en una de las observaciones de algunos de los hermanos que estaban conectados, presentaba una inquietud. ¿Por qué hacemos de la reforma pro salud algo como una religión? Yo quisiera entender que esa observación tiene que ver de pronto con la insistencia de acercarnos al mensaje, con la insistencia de hacer los cambios y la reforma en nosotros mismos, con la insistencia de predicarlo. Así que nosotros, si le damos el contexto real que tiene este mensaje, pues podemos resolver esas inquietudes. Dice la sierva del Señor en la Revelación, Ministerio Médico, página 10, el organismo físico del hombre está bajo la supervisión divina, pero no es como un reloj que se pone en operación y debe funcionar por sí solo. El corazón palpita, un pulso sucede a otro, la respiración es consecutiva, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Y nos llama la atención en el contexto de este mensaje. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Y cada latido del corazón, cada respiración, es la inspiración de aquel que sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, la inspiración del Dios omnipresente. Nosotros somos eso, la expresión de la creación, la expresión del amor del Señor. Entonces, como dice en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 359, los principios del sano vivir tienen una gran importancia para nosotros como individuos y como pueblo. Cuando me llegó el mensaje de la Reforma Pro Salud, yo era débil y predispuesta a frecuentes desmayos. Suplicaba al Señor que me ayudara, y Él me presentó el vasto plan de la Reforma Pro Salud. Me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él.
y por la temperancia en el comer y el beber, guardar su mente y su cuerpo en las condiciones más favorables para servirle. Esta luz fue una gran bendición para mí. Me decidí en favor de la reforma pro salud, sabiendo que el Señor me fortificaría. Actualmente, no obstante mi edad, gozo de mejor salud que cuando era joven. Testimonio personal. Un tiempo después de haber recibido el mensaje, su esposo, Jaime White, cae enfermo. Sufre probablemente algún ataque cerebral y queda paralizado. Lo lleva al sanatorio del Dr. Jackson. Allí se recupera parcialmente, pero ya no avanza más. Encuentra que lo que le hacen los médicos no sirve y decide llevárselo hacia el norte y se le dedica el tiempo y pone en práctica lo que el Señor le reveló. La hidroterapia, la nutrición saludable, la temperancia en su trabajo y en su descanso, el sol, el agua, el aire, los remedios naturales, el masaje y una condición espiritual especial de depender del Señor. Y Jaime White se recupera. Con mucha más evidencia, la fuerza del mensaje de salud es proclamada ante el testimonio real y la experiencia personal. Más adelante, en el mismo libro 3, tercer tomo de Joya de los Testimonios, página 355, dice la revelación: el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. Así que es un mensaje de salvación. El resultado final de la proclamación de este mensaje, el resultado final de ponerlo en práctica, el resultado final de ser un testimonio de Jesucristo, es que el pueblo sea convertido y santificado y sirva para convertir y santificar las almas. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y precioso. Tiene una importancia capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje irá cobrando siempre mayor importancia hacia la consumación de los tiempos. Mis queridos hermanos, el mensaje de la reforma pro salud es mucho más que la dieta. Es mucho más que los meros principios escuetos prácticos. El mensaje es de un profundo contenido redentivo. Porque si lo ponemos en práctica, porque si llevamos a la práctica el método de Jesús en su ministerio de curación, con todos los elementos de la revelación que nos da, nosotros podemos alcanzar las almas para su conversión, su santificación y su salvación. Página 358 del mismo libro dice: los adventistas del séptimo día transmiten verdades trascendentales. Hace más de 40 años que el Señor nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud. Estamos hablando de los primeros años del siglo 1900. Pero, ¿cómo seguimos en esa luz? ¿Cuántos hay que han rehusado poner su vida en armonía con los consejos de Dios? Como pueblo,
debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la Reforma Pro Salud. En el asunto de la temperancia, deberíamos dejar muy atrás a todos los demás. Sin embargo, hay en nuestras iglesias miembros a quienes las instrucciones no han faltado, y hasta predicadores que demuestran poco respeto por la luz que Dios nos ha dado tocante a este asunto. Comen según sus gustos y trabajan como mejor les parece. La iglesia remanente, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, tiene el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía tiene mensajes trascendentales. Y dentro de los mensajes trascendentales, el mensaje de salud. Un propósito elevado, un anhelo grande, una expresión del amor del Señor por rescatarnos, tiene que impresionar nuestro corazón. Vamos a concluir con la lectura de esta declaración en el libro de la Temperancia, página 17. Ninguno de los que profesan piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y de que no afectará su espiritualidad. Existe una relación muy estrecha entre la naturaleza física y la moral. La norma de virtud es elevada o degradada por los hábitos físicos. Todo hábito que no promueva la acción saludable del organismo humano degrada las facultades más nobles y elevadas. Los hábitos incorrectos en el comer y el beber llevan a errores de pensamiento y de la acción. La complacencia del apetito fortalece las inclinaciones animales, dándoles la preeminencia sobre las facultades mentales y espirituales. Que el Señor nos acompañe en este día, que su bondad y su misericordia sean para nosotros la referencia, el estímulo, que sean para nosotros la impresión que necesitamos para que en fe y en obediencia aceptemos el llamado que el Señor hace. Debemos aceptar al Señor nuestro Dios, así como debemos creer a nuestros profetas para nuestra seguridad y para nuestra prosperidad. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos comprender la solemnidad del tiempo que vivimos y la importancia de los mensajes que nos otorgas. Gracias, Señor, por habernos escogido como su remanente. Gracias, Señor, por el don profético. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo ha revelado a través del Espíritu de profecía verdades trascendentales. Ayúdanos, Señor, para ser diligentes en estos asuntos. Regálanos tu bendición y el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.